Leía un devocional que trataba acerca de la vida del rey David. Y quisiera darles algunos datos a la predicación. ¿Cuál es mi propósito? Es importante que cuando empezamos una nueva etapa en nuestra vida o iniciamos un nuevo año, cada uno de nosotros nos hacemos propósitos, ya sea el bajar de peso, el conseguir un nuevo trabajo, el obtener buenas calificaciones, el ponerte más musculoso, el comprarte un carro, una casa, entre muchas otras cosas. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. También nos ponemos como propósito el poder leer más, el poder orar más, el poder evangelizar a más personas. Y tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es mi propósito por el cual fui creado? Y fue el autor de 73 salmos de la Biblia. Y para comenzar quisiera que me acompañaran a 1 Samuel en el capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 7. Dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En este capítulo nos habla de que Dios había mandado a Samuel a Belén a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y entonces Samuel vio a Eliab, que Eliab era un hombre alto, fuerte y se veía como todo un soldado. Y pues Samuel pensó: este va a ser el nuevo ungido de Dios, basándose en cómo se veía físicamente. Pero vemos que el Señor le dice que él no se fije en las apariencias, sino que se fijara en el corazón. En este punto le puse: Dios llama y prepara a David. Bueno, antes de comenzar quisiera que imagináramos nuestra vida como una línea recta, donde estamos nosotros y hasta el final va a estar Dios. Pero antes de llegar a Dios va a haber un punto. Ese punto va a ser el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya va a depender de nosotros si lo cumplimos o no lo cumplimos. Podemos ver también que el pueblo de Israel ya se había ido igual con la finta de las apariencias. Veíamos que ya habían escogido al rey Saúl como su rey, pero recordemos que Saúl ya había desobedecido a Dios en varias ocasiones. Entonces esta vez Dios no quería un rey que impusiera con su apariencia, sino un rey que tuviera el corazón, que fuera humilde, que le sirviera al Señor y obedeciera sobre todo. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros.
Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Él nos escogió sin importar nuestra apariencia, sin importar nuestro pasado, sin importar lo que hemos hecho durante nuestra vida. Él lo que quiere es un corazón dispuesto a agradar y servirlo. Ahora vamos a leer el versículo 10. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Bueno, hermanos, vemos que David era tal vez el menos relevante de sus hermanos, ya que su padre le había dado una tarea tal vez un poco humilde, el cuidar a sus ovejas y el cuidar a sus cabras. Tal vez se lo dio porque no tenía el mismo físico que sus hermanos, que podían hacer otras cosas. Y vemos también que David alimentaba y cuidaba las ovejas, y esto lo hacía con mucho amor, porque él sabía que cada una de esas ovejas era especial para su padre, y sabía que él le tenía que entregar todas las cuentas de sus ovejas y de sus cabras. También versículos antes nos habla de que David ya había peleado contra un oso y contra un león. No sé, pero no creo que ninguno de nosotros vayamos a pelear con un oso o un león. Yo creo nos echamos a correr o gritamos del miedo. Pero David lo hacía con tanto amor que no le importaba su vida, sino que las ovejas estuvieran bien. Y es por eso que el Señor lo escogió y lo preparó desde ese momento, porque Él sabía que si Él cuidaba con tanto amor a las ovejas y lo hacía con todo su corazón, sabía que iba a cuidar a cada hombre y a cada mujer de su reino. Iba a cuidar a lo más valioso que tenía el Señor, que es todo su pueblo. Y eso mismo es lo que pasa en nuestra vida. El Señor nos ha llamado, y mediante ese llamado nos va preparando durante las diferentes situaciones y circunstancias que vamos pasando durante nuestra vida, ya sea que pasemos por alguna situación económica, por alguna situación de salud. El Señor nos va preparando para que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, si el Señor nos pasa por alguna situación difícil, hay que dar gracias y alabarlo, porque es por algo que el Señor va a cumplir en nuestra vida. Y ahora vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 17.
Dice: tomó 5 piedras lisas de arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Está en la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse a él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y golpeó, y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Bueno, en estos versículos podemos ver que David había desafiado a Goliat. Bueno, David había desafiado a Goliat. Anteriormente ya Goliat había desafiado a todo el pueblo de Israel. Ya nos había desafiado, y ni Saúl ni ninguno de su pueblo se había atrevido a desafiarlo. Principalmente porque Goliat era un hombre demasiado alto, era un gigante y era un guerrero, tenía entrenamiento militar, y pues no creo que nadie se quisiera poner contra él. Entonces David, ya que fue ungido, le dio tanto celo por el Señor y por lo que Goliat decía, que él se decidió enfrentarlo. Primero le quisieron poner una armadura, pero él no quiso. Empezó a caminar y no la aguantó, porque era una armadura de militar. Entonces decidió nada más quitársela y nada más ir con un palo y con unas piedras. Y vemos que él dice, David, que él iba en el nombre del Señor, que eso es lo más importante, ir y que el Señor vaya con nosotros, porque no importa que no llevemos y tengamos nada, si el Señor está con nosotros, nada podrá contra nosotros. Y también vemos que a pesar de que David ya había sido ungido, eso no significaba que él no iba a pasar por situaciones difíciles, por algún gigante, que no iba a enfrentar batallas por ya ser ungido o por ya pasar tiempo con el Señor. Él, al contrario, era cuando tenía más batallas, pero como decía, el Señor estaba con él. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. A veces pasamos tiempo con el Señor, le empezamos a leer más la palabra, empezamos a evangelizar a más gente, y es cuando empiezan a llegar las pruebas a nuestra vida, cuando empezamos a pasar por situaciones difíciles. Pero recordemos que el Señor está con nosotros y Él va a tener el cuidado de nosotros en esas situaciones difíciles. Y ahora quisiera que me acompañaran a 1 Samuel, en el capítulo
18. En el versículo 6 dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de toda la ciudad de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Bueno, en estos versículos vemos cómo Saúl empezó a enojarse porque el pueblo empezaba a cantar que David había matado a 10,000, y esto provocó la furia de Saúl, y tanto que se atrevió a aventarle una lanza a David. Igual podemos pensar que la vida de David iba cada vez de mal en peor, porque después de enfrentar a Goliat, ahora tenía que escapar del rey que lo quería matar. Entonces David huyó aproximadamente más de 10 años. Entonces, en medio de huir, de estar escondiéndose de Saúl, es cuando él verdaderamente conoció al Señor. Él, en medio de esa persecución, David empezó a conocer al Señor y sabía que si él estaba triste, el Señor le daba la alegría. Si él estaba en fuga, el Señor era su refugio y también era su escudo y su salvación frente a la persecución. Y mediante esto, David se refugió en el Señor y ahí descubrió que Dios era su todo, que en Dios podía encontrar todo lo que le faltaba. Y tal vez nosotros también pasamos por dificultades, pero es parte de ese propósito de Dios que nosotros podamos pasar por esas situaciones difíciles para que nosotros lo podamos conocer completamente a Él, y no solo conocer una parte de Dios, sino conocerlo en todo. Si estamos tristes, Él sea nuestra alegría, nuestro gozo. Si estamos enfermos, que en Él nos podamos refugiar y no buscar otras alternativas. Es por eso que a veces el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles, para que nosotros podamos solamente depender de Él y conocerlo completamente a Él. Ahora vamos a leer 2 de Samuel, en el capítulo 5.
Desde el versículo 1. Dice: luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años, comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 30 años. Vemos que los años de persecución de David lo habían hecho para que él fuera un rey humilde y obediente al Señor, y para que él guiara a su pueblo en justicia, misericordia y obediencia a la voluntad de Dios, para que no solo él, sino también su pueblo pudiera obedecer al Señor. También vemos que conquistó Jerusalén y la convirtió en su residencia y capital del reino. Y vemos que mientras otros reyes buscaban su propio beneficio, David siempre priorizó los intereses de Dios. Vemos que lo que definió a David como en su reinado fue la búsqueda de agradar a Dios antes que a sí mismo, y Dios le otorgó un reino estable y una vida larga y bendecida, a pesar de sus fallas. Vemos que la vida de David es un reflejo de lo que a veces pasamos, que nosotros siempre debemos de buscar agradar al Señor en todo lo que hacemos, ya sea en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier situación. Nuestro único objetivo es agradar al Señor con todo lo que hacemos. Y ahora vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 11. Y desde el versículo 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vi a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Bueno, en estos versículos vemos que David ya era rey, y en un instante en el que estaba pasando, vio a una mujer, lo cual a él lo deslumbró. Y ya cuando la mandó a investigar,
él supo que esta mujer estaba casada y tal vez a él no le importó y decidió acostarse con ella. Y vemos que David, siendo rey, aún seguía pecando. Aún cuando Dios ya lo había puesto como rey, David cometió 2 pecados. El primero fue el adulterar, el meterse con una mujer casada, y el segundo fue el mandar que mataran a ese general en el campo de batalla. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente lo puso hasta enfrente. Y vemos que estos pecados tuvieron unas consecuencias devastadoras para David. Si analizamos el Salmo 51, ahí encontramos cuáles fueron esas consecuencias. Vemos que el hijo que tuvieron, él y Betsabé, en ese encuentro, pues Dios decidió matarlo, quitarle la vida. Pero vemos que también en este salmo que el Señor perdonó a David, pero no por el hecho de que él lo haya perdonado quiere decir que no iba a afrontar las consecuencias de su pecado. Y vemos que a pesar de sus fracasos, a pesar de sus errores, Dios no rechazó a David. Él seguía estando con él, porque David supo que falló y aceptó que falló, y él se arrepintió y se volvió al Señor. Y es por eso que la vida de David es un recordatorio de la fidelidad y de la misericordia de Dios, que estas no dependen de que nosotros seamos perfectos. Estas siempre van a ser con cada uno de nosotros, a pesar de cómo nos lleguemos a comportar. Y en lugar de eso, Dios valora un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse y a volver a Él. No importa que si ya el Señor nos llevó por el proceso y ya estamos cumpliendo el propósito y nosotros llegamos a fallar, lo importante es arrepentirnos y volvernos a Él. Y a pesar de sus errores y sus defectos, en la Biblia conocemos a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y ayer platicábamos que el por qué pensábamos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y decíamos porque David tenía un corazón humilde y sabía que si la había regado, pues él se volvía a Dios, él se arrepentía de corazón y se volvía a Dios y ya no volvía al mismo pecado. Tal vez sí tuvo más errores, más defectos, pero él siempre buscaba arrepentirse de corazón y volverse a Dios. Y es por eso, hermanos, que es importante buscar la voluntad del Señor en cualquier momento. No importa si son situaciones difíciles o no difíciles, lo importante es buscar la voluntad del Señor. Vimos que podemos pasar por diferentes situaciones y eso es parte del propósito de Dios, el llevarnos por situaciones buenas y a veces pasar por situaciones complicadas para que Él pueda cumplir nuestro propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es que nosotros se lo tenemos que pedir y preguntarle: ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? Porque como les comentaba al principio, en la línea donde estamos nosotros, nuestro propósito va a ser llegar a Dios. Pero antes de llegar a Dios, nosotros vamos a tener un punto donde ese va a ser nuestro propósito y ya va a ser decisión de nosotros
si lo cumplimos o no lo cumplimos. Si lo cumplimos, pues ya cuando estemos delante de Dios, le vamos a poder decir: yo cumplí con lo que tú me mandaste hacer. Yo aproveché esos dones y talentos que tú me diste y los puse en práctica. Si mi propósito era poner y recoger las sillas en la iglesia, yo lo hice. Con lo que tú me diste, con lo que tú me preparaste, yo lo hice. Y también está la otra parte de que vamos a estar en la presencia de Dios y nos va a preguntar qué hicimos, que si cumplimos nuestro propósito. Y nosotros, por no querernos esforzar o por no poder cumplir su voluntad o por querer hacer otras cosas, no lo cumplimos. Le vamos a decir: sí lo iba a cumplir, pero no me dio tiempo, es que tenía otras ocupaciones. O sí lo iba a cumplir, pero es que pasaba muchas situaciones difíciles y no tenía las fuerzas para poder hacerlo. Entonces, nosotros va a depender qué es lo que le vamos a entregar al Señor, que a pesar de las situaciones y a pesar de las cosas que pasamos, cumplimos ese propósito, o que dejarlo a medias y no alcanzar a llegar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y es por eso que quisiera que reflexionáramos en esta tarde de que si verdaderamente estamos en camino al propósito de Dios, que si nuestra vida es agradable al Señor, que si tenemos un corazón sincero y dispuesto a servir a los demás. Y en esta tarde quisiera que oráramos para pedirle a Dios para que Él nos revele cuál es ese propósito que tiene en nuestra vida. Tal vez algunos ya lo conocemos o ya lo están poniendo en práctica, pero para aquellos que todavía no saben el propósito de Dios en su vida, que ustedes le pregunten: ¿cuál es ese propósito que tienes en mi vida? Quisiera que nos pusiéramos de pie. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has hablado a tu iglesia, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda descubrir ese propósito por el cual tú nos has mandado. Permite que podamos conocer el por qué pasamos por diferentes situaciones. Permite que te podamos conocer en medio de esas pruebas difíciles, en los momentos difíciles donde nosotros nos aferremos más a ti, que tú seas lo único que nuestro corazón necesite, que no intentemos buscar la paz y el consuelo en otras cosas, que te podamos conocer así como David te conoció en medio de estar como fugitivo, Señor. Permite que podamos tener un corazón puro, un corazón dispuesto a servirte, dispuesto a alabarte, dispuesto a ser obediente a ti y poder buscar tu voluntad en cada una de las cosas que hacemos. Permite que tú seas lo único que nosotros necesitemos, Padre. Permite que tú seas lo primero que tengamos, lo primero que busquemos en nuestra mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, y tu misericordia y tu fidelidad no dependen de nuestra perfección, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí y nos hablas mediante tu palabra, nos hablas mediante tu alabanza, Señor. Gracias porque eres bueno. Todo esto te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén.